Entonces, esta región es una región donde no ha habido introducción de material frío de slab en el manto. También, ahorita no recuerdo, pero probablemente también por lo menos 500 millones de años, ¿sí? Entonces son zonas que no han sido enfriadas por las placas. Y es como decirte, o sea, las placas enfrían el manto y entonces las zonas donde hay subducción se vuelven más frías en promedio. Y la temperatura se distribuye de acuerdo a estas cosas. Entonces, si tú enfrías una zona, el material más caliente se va hacia zonas donde no hay subducción. Y entonces, probablemente es un reflejo de la localización de la zona de subducción. O sea, lejos de la zona de subducción se aumenta la temperatura y se pueden crear estos gigantescos rasgos anómalos. No sé si está claro. Luca, una pregunta. Si ahorita nos explicabas, decías que muy pocas veces el slab llega hasta el manto inferior, entonces igual hace tiempo eso está caliente, o sea, todo puede estar caliente de ese tiempo porque el manto no llega, el slab no llega hasta allá. Sí, tiene razón. Mira, esa es un poco quizás una contradicción con respecto a la escuela que dice que no llega hasta el manto inferior. No lo sé, o sea, hay dos opciones. Una es que efectivamente llega al manto inferior, pero quizás con tiempos larguísimos. La otra es que si llegan, entonces, bueno, estaría confirmada esta teoría, ¿no? Pero bueno, esa observación, que estas son zonas donde no ha habido subducción, digo, ese es un hecho, o sea, no es una interpretación, ¿no? Que tanto la por ejemplo, bueno, en el modelo de Anderson, etcétera, estos supersuel dicen que son cosas muy antiguas, de cuando no actuaba todavía la tectónica de placas. ¿Por qué lo dice? Porque, bueno, porque él considera que ya en los últimos 2.500 millones de años ya el manto está estratificado, entonces el manto inferior casi no se mueve, etcétera, ¿no? En realidad no sabemos, o sea, porque lo que estamos viendo es la situación actual y estamos especulando atrás miles de millones de años, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con ese problema en cuestiones de geología, ¿no? O sea, muchas veces yo digo, es como el detective que ve la escena del crimen y tiene que reconstruir todo lo que sea, cuál es el desenlace de los eventos que ha llegado pues a matar al tipo, ¿no? Y si queremos hacer una comparación, no sé, es como que la geofísica es como la policía científica, ¿no? Que viene y dice, no, pues sí, tenemos esto, pero el geólogo es un poco el detective que tiene que reconstruir todo, el por qué, ¿no? Cuál fue el móvil, ¿no? de la cosa. Y a los físicos les interesa saber, bueno, si ha muerto o no ha muerto, ¿no? Y a otros les interesa saber por qué, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el problema. La evidencia que tenemos es la evidencia actual y las reconstrucciones de las placas que cada vez que vamos más atrás se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, no más complicado, digamos, pero tenemos menos evidencias, tenemos un registro más fragmentario y entonces hay más de un modelo que puede explicar las cosas, ¿no? Pero eso es lo que se está pensando en la actualidad, pues. Entonces, bueno, el porqué de los supersuel puede ser un tema de investigación para los que quieran seguir estudiando esas cosas. Lo que es un hecho, le decía, es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve la batimetría aquí está la profundidad, aquí no le puse, esa es la edad, es que eran dos figuras, aquí viene la edad, ¿no? Se aumenta la edad en este sentido, y entonces la línea roja y las líneas negras son modelos de enfriamiento de la corteza oceánica, y los cuadritos son datos reales de la profundidad del piso oceánico según la edad, y aquí se ve que en el área de supersuel es mucho menos profundo el piso oceánico que otras áreas de la misma edad o de lo que predeciría un modelo teórico, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esa es la observación, ¿no? Es un área pues más elevada. Bueno, entonces esto es nomás para hablar de los supersuel, que
es algo sobre, digamos que casi todos están de acuerdo, pues, pero sobre qué edad tienen, desde cuándo existen, qué es lo que lo provoca, pues como le decía, pues ahí está abierta el debate, ¿no? Le decía al principio que la otra manera con que se ha tratado de abordar el problema de la convección del manto es esto de las simulaciones numéricas, el Nintendo de la geofísica y geología, ¿no? Y es un poco como la tomografía, nada más que ni siquiera tenemos datos reales, ¿no? O sea, simplemente lo que tratamos de hacer es un modelo que simule el comportamiento de algunos parámetros al interior de la Tierra a partir de algunas condiciones iniciales. Y obviamente, bueno, ahí, si las tomografías pueden ser ambiguas, los modelos numéricos hay que tomarlos con muchísima cautela, porque siempre tenemos que pensar que es algo virtual, o sea, que dependiendo de las condiciones iniciales, del tipo de algoritmo, del tipo de método que utilizamos, etcétera, podemos tener resultados que pueden acercarse a la realidad o pueden ser completamente fantasiosos, ¿no? Y entonces la idea es no solo hacer simulaciones numéricas, sino compararla con algún datos que tenemos. Le había mencionado al principio, una condición inicial que se le impone es la historia de la tectónica de placas, o sea, dónde estuvieron en el tiempo las zonas de subducción, por ejemplo. La otra es compararlo, por ejemplo, con la tomografía sísmica. Hacemos correr el modelo desde 150 millones de años y al final comparamos los resultados con la fotografía actual, que es la tomografía. Bueno, aquí hay varios modelos. Ese es un modelo general de la actualidad, ¿sí? En este caso es un modelo tomográfico a 3 dimensiones. Sí, esto todavía más que simulación numérica, perdón, es más bien la visualización tridimensional de los datos de algún tipo de tomografía, ¿no? Entonces, esto es el elemento de partida de algunos modelos numéricos. En este primer panel arriba se trata de una vista desde la base del manto hasta la superficie, pero tridimensional, donde obviamente las cosas rojas son material que está subiendo porque es menos denso y las cosas azules son material menos denso que está hundiéndose en el manto. Lo que se ve aquí son el supersuelo de África aquí y el supersuelo del Pacífico aquí, en rojo, y estas son varias zonas de subducción, slab, etcétera. Y en superficie esto sería el equivalente, ¿no? Ahora aquí es muy difícil ver, pero pueden reconocer más o menos Norteamérica y Suramérica aquí. Aquí está Eurasia, África, Australia, y aquí en el norte del Pacífico, por ejemplo, la cosa interesante es que hay una zona fría en superficie, no caliente, precisamente donde está Hawái. Hawái está por acá. Bueno, entonces de estas imágenes pueden ver muchísimas en la literatura. Obviamente son muy atractivas, ¿no? Porque son así, casi de ciencia ficción, ¿no? Sí, efectos especiales, etcétera. Pero básicamente siempre hay que, aunque siempre se usan esos colores, no siempre esos colores indican las mismas cosas. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, una cosa que se simula más frecuentemente es el campo de temperatura y de velocidad. Entonces, por ejemplo, esto es el clásico modelo donde tenemos algo calentado por abajo o enfriado por arriba, y entonces se generan esas inestabilidades con material caliente que sube con forma de hongo tipo pluma, material frío que se hunde, ¿no? Si notan, es muy especular. Evidentemente los modelos siempre dan, a menos que sean muy sofisticados, dan resultados que a primera vista suenan un poco fintos, ¿no? En el sentido que son demasiado simétricos, ¿no? Demasiado regulares, pues. Aquí, por ejemplo, bueno, la temperatura se simula con los colores y las flechas son vectores de velocidad, ¿no? Entonces indican cómo se está moviendo en cada punto el material. Eso nomás es un ejemplo.